Hola, buenos días a todos, bienvenidos al curso de cálculo tensorial. Estamos en la lección 4 que he llamado Teorema de Pitágoras tensorial. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿qué tendrá que ver Pitágoras con el cálculo tensorial? Y le podemos dar muchísimas vueltas, ¿no? Y también os podéis preguntar por qué he decidido hablar sobre este tema aquí, en esta lección, y tan al comienzo del curso de cálculo tensorial. Y lo que vais a ver, lo que vais a descubrir es que al intentar aplicar esa notación que hemos aprendido, esa nueva notación de coordenadas que hemos aprendido, algo tan simple como el teorema de Pitágoras, va a tener unos resultados totalmente inesperados. El teorema de Pitágoras, pues aquí tenemos a Pitágoras que está vivo como si lo hubiéramos visto ayer. Y seguro que todos vosotros conocéis el famosísimo teorema de Pitágoras. Si tenemos un triángulo rectángulo aquí, donde este cateto lo vamos a llamar X, ya que coincidiría con las coordenadas X si las pusiéramos ahí, y este otro cateto, pues le vamos a llamar Y también porque coincide con la coordenada Y, pero bueno, podíamos haberlo llamado de cualquier otra manera, ¿no? Y la hipotenusa, el lado largo de nuestro triángulo rectángulo, que lo vamos a llamar S. He decidido llamarlo S más que hipotenusa o cualquier otro H o L, porque nos va a venir muy bien esta notación más tarde a la hora de definir algo que se llama la métrica del espacio. Pero como vosotros sabéis, la relación de Pitágoras es siempre la misma. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, S al cuadrado es igual a X cuadrado más Y al cuadrado. Y este es el teorema de Pitágoras. Pero resulta que realmente este teorema es antiquísimo, de al menos 4000 años. Los babilonios y los mesopotámicos ya lo conocían. De hecho, esta es la tabla Plimpton 322, donde es una tabla mesopotámica con la escritura cuneiforme. Y aquí observamos 1, 2, 3 columnas y creedme, yo no soy un experto en esto, pero me tengo que fiar de aquellos que sí lo son. Estos son números y lo que hacen es relacionar los cuadrados de diversos números con los cuadrados de los catetos correspondientes, lo que es una demostración de que los babilonios y de los mesopotámicos no solo conocían el teorema de Pitágoras, mucho antes de Pitágoras, por cierto, sino que además lo enseñaban en tablas como estas que estaban destinadas posiblemente a enseñar matemáticas a escolares. Hay que tener en cuenta que estos no siguen el sistema decimal, o sea, no es tan fácil como parece, sino que siguen un sistema hexadecimal basado en los números 6 y 60. Ellos tenían esa idea. Y si queréis saber un poquito más sobre este sistema, tengo un vídeo sobre el tema que os lo dejaré descrito en la descripción a esta lección. Pero bueno, la cuestión es que es un teorema que ya se conocía en Babilonia y Mesopotamia y posiblemente en otras muchas civilizaciones antiguas, y que está datado de al menos 4000 años, pero ya hace 4000 años se dominaba. Pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a aplicar la notación tensorial. Y veo el entusiasmo de todo el mundo. Vamos a aplicar esa nueva notación que hemos desarrollado en las lecciones anteriores para simplificar la notación de nuestras ecuaciones.
Y para ello os recuerdo que es importante que no veáis las lecciones de manera aislada, a no ser que tengáis ya una buena formación en este tipo de temas, ya que las lecciones que hago son lecciones cortitas y presupongo que ya habéis visto las lecciones anteriores. Esta es la tercera lección. La que estoy dando aquí es la cuarta lección. La segunda lección y la primera lección del curso de cálculo tensorial que tenéis disponible en mi canal. Y bueno, pues os voy a dejar enlaces en la descripción a este vídeo y también al final de la lección. Y también os recuerdo que os invito a suscribiros pinchando por aquí, porque de esa manera también recibiréis notificaciones cada vez que suba las lecciones, ya que pues lo suelo intentar hacer 2 veces por semana, 1 vez por semana, pero bueno, a veces el trabajo me impide generar las lecciones como a mí me gustaría. Entonces, bueno, es una idea, vamos a aplicar la notación tensorial al teorema de Pitágoras y en principio pues parecería fácil, muy parecido a lo que hemos hecho en las lecciones anteriores. Si tenemos nuestro triángulo rectángulo, aquí, y aplicamos el teorema de Pitágoras, s cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado, pues ahora la idea es que vamos a considerar x e y como coordenadas. Podemos hacerlo sin ningún problema. Y vamos a sustituir la notación y vamos a decir, bueno, pues la coordenada x la vamos a llamar x con un superíndice que, si os acordáis en las lecciones anteriores, lo hemos bautizado como un índice contravariante, ya explicaré la razón de por qué se llaman así. Y en vez de utilizar y, pues utilizamos la notación general basada en x con un superíndice 2, aquí un superíndice contravariante, que nos va a sustituir a y. Y bueno, pues como es muy fácil, lo que vamos a hacer es sustituir x elevado a 1, no elevado a 1, x1 y x2 en nuestra expresión. Y nos vemos forzados a hacer una cosa de este estilo, poner un paréntesis y poner aquí un elevado al cuadrado de la coordenada x, que es x1 ahora. Y tenemos que hacer lo mismo con la antigua coordenada y al cuadrado. Sustituimos y por x2 y tenemos que hacer una cosa de este estilo. La otra opción sería poner x1 por x1 más x2 por x2, pero en vez de simplificar la notación, pues la estamos complicando. Y esta es una expresión muy fea, porque uno ya no sabe qué es un exponente o qué es un índice tensorial. Entonces necesitamos dar una solución que, sin que abandonemos la idea de la notación tensorial, nos simplifique estas expresiones intentando eliminar esta elevación al cuadrado lo máximo posible. ¿Y qué podemos hacer? Pues vamos a proponer, o al menos yo os voy a proponer, una estrategia. Aquí tenemos a nuestro teorema de Pitágoras en notación tensorial, con estos cuadrados aquí, y lo que voy a hacer es proponeros que voy a sustituir, pongo aquí el ejemplo de x1 al cuadrado, por esta otra expresión, x con un subíndice 1 multiplicando a un x con un subíndice 2. Y de esta manera lo que hacemos es indicar que es una multiplicación de las coordenadas x, sería un x al cuadrado, pero que de alguna manera esta coordenada y esta coordenada están asociadas de manera matemáticamente muy fuerte, debido a que aquí hay un índice, un subíndice, que está acompañando al mismo índice, pero que es un índice contravariante. Tenemos uno abajo y uno arriba. Y si os acordáis, en la lección anterior comentamos, o hace 2 lecciones comentamos, que los índices que están enfrentados de esta manera son susceptibles de una simplificación adicional que vino de la mano de Einstein. Pero en primer lugar, lo que vamos a hacer es no pensar demasiado y decir, bueno, esto al menos sí que parece una notación elegante. Este subíndice estaría asociado con un superíndice de este estilo. Os podéis imaginar como si se simplificaran.
y nos quedaría un x al cuadrado y sería una manera alternativa de expresar esta medida cuadrática con notación tensorial. Os adelanto que todo esto tiene unas explicaciones mucho más profundas matemáticamente y muchos de vosotros posiblemente os sorprendáis de que lo esté introduciendo de esta manera, pero yo creo que es la manera más sencilla para que todos vosotros entendáis los diferentes conceptos que van apareciendo y que nos van a fabricar todas las reglas y todas las operaciones asociadas con el cálculo tensorial. Pues bueno, lo que hacemos es adoptar esta nueva notación y tenemos que el teorema de Pitágoras es así, s al cuadrado. Y os recuerdo además otra cosa, aquellos de vosotros que hayáis estudiado vectores y cosas de ese estilo, que las longitudes al cuadrado son escalares. Esto es un número, no es un vector, es una medida de longitud al cuadrado. ¿De acuerdo? Pero bueno, s al cuadrado ahora va a ser igual a x subíndice 1 por x superíndice 1, que están asociados, más un x subíndice 2 con un x superíndice 2 que están asociados. ¿Y os recuerda a algo este tipo de notación? Pues bueno, sí, que lo podemos simplificar introduciendo un sumatorio. Y cuando antes teníamos dos términos, ahora introducimos un sumatorio desde i igual a 1 hasta 2 de esta expresión x sub i por x super i. Ambos índices están enfrentados, uno está arriba, el otro está abajo e implica un sumatorio desde 1 a 2. Y ahora vamos a aplicar la genialidad de Einstein, que como os acordáis de las lecciones anteriores vino Einstein y se dio cuenta de que cuando adoptaba la notación tensorial, siempre que encontraba el mismo índice arriba y abajo, implicaba un sumatorio. Y entonces lo que dijo Einstein es, ¿para qué nos vamos a molestar en gastar tinta si podemos quitar este sumatorio y dejar una expresión aquí siempre y cuando sigamos una regla? Y la regla es que si tenemos dos índices iguales y enfrentados, uno arriba y otro abajo, esto inmediatamente implica un sumatorio, x1 por x1 más x2 por x2 más x3 por x3, dependiendo de hasta qué número de coordenadas queramos expandir esta expresión. Pero fijaos en lo que se ha reducido el teorema de Pitágoras. Fijaos qué expresión tan elegante. A esto se le llama contracción de índices. El teorema de Pitágoras se ha reducido a una expresión tensorial de contracción de índices de coordenadas. Así de simple. Este es el teorema de Pitágoras. Pero os adelanto que esta expresión es mucho más que el teorema de Pitágoras, porque esta expresión de aquí nos ha introducido un objeto nuevo. Esto de aquí, este nuevo objeto son coordenadas con un subíndice, que es un subíndice que va a estar enfrentado con las coordenadas con el superíndice que ya nos habíamos inventado en la primera lección. Así que hemos necesitado introducir un nuevo objeto para poder describir el teorema de Pitágoras de esta manera. Y este objeto, pues, lo vamos a llamar unas coordenadas que tienen índices covariantes. No contravariantes como este de aquí arriba, sino covariantes con un índice abajo. Y si comparamos esta expresión con esta expresión, inmediatamente nos damos cuenta de que no es lo mismo. Esto, aunque sí es equivalente en muchas circunstancias a x al cuadrado, el hecho de haber separado esa expresión cuadrática en dos objetos matemáticos nuevos
que los hemos introducido originalmente simplemente por cuestión de simplificar la notación. Pero esto intuitivamente nos va a decir que hay algo más que simple notación a la hora de expresar cantidades cuadráticas separando elementos que son tensores, que son contravariantes, contraídos con tensores que ahora son covariantes. Si bien esta notación no está mal, ni tampoco x al cuadrado está mal, esta de aquí nos está aportando unas características nuevas porque se trata de una interacción por una operación de este estilo, de un sumatorio en estos índices de dos tensores, ¿vale? En una de las lecciones comenzaremos a explicar qué son los tensores con más detalle. Ya dimos una definición un poquito intuitiva en la lección anterior. Así que el teorema de Pitágoras que estamos desarrollando, ojo, es válido en un espacio plano, porque el cálculo tensorial nos va a permitir también de una manera muy sencilla estudiar cosas en espacios curvos. Ya llegaremos a todo ello, ¿no? Pero bueno, el teorema de Pitágoras es una expresión, lo hemos puesto como una expresión tensorial en un espacio plano, pero multidimensional. Esta expresión que hay aquí, además de ser una expresión muy elegante, nos esconde la potencia del cálculo tensorial. Nos esconde que la expresión que hemos dado xy de esta manera como una contracción de estas dos construcciones esconde todos los datos multidimensionales de un teorema de Pitágoras que podemos hacer en una dimensión como este, en dos dimensiones como el triángulo rectángulo que hemos mostrado anteriormente, que si os fijáis en dos dimensiones, pues simplemente es colocar un índice 1, 1 y 2, 2. Como veis, es un sumatorio de los índices que están enfrentados. Pero lo mismo podemos hacer en tres dimensiones, añadiendo esta tercera coordenada de manera tensorial, con notación tensorial. Fijaos qué elegancia, ¿no? En esta ecuación del teorema de Pitágoras. Pues este sería un triángulo rectángulo en tres dimensiones, donde estamos midiendo el espacio en tres dimensiones, pero cumple la misma regla básicamente. Y si añadimos dimensiones y dimensiones y dimensiones, podemos obtener un teorema de Pitágoras multidimensional en múltiples dimensiones, pero de una manera muy sencilla, simplemente dando la expresión general en notación tensorial, sin necesidad de meter sumatorios. Así que hemos descubierto dos tipos de índices que podemos introducir en las coordenadas. En las primeras lecciones introdujimos un índice aquí arriba que lo llamamos contravariante y fue la manera que hicimos de sustituir la notación clásica de las coordenadas sin pensar mucho más en ello. En lecciones sucesivas nos dimos cuenta de que si estas coordenadas estaban en el denominador, en un denominador, podíamos tratarlo como si ese índice estuviera abajo. No voy a entrar en muchos detalles sobre eso, pero podríamos considerarlo de esta manera. Y en esta otra lección lo que hemos hecho ha sido analizar un sistema tan simple como el teorema de Pitágoras que de manera más o menos natural nos ha hecho introducir un nuevo elemento matemático, una coordenada, pero que esta vez por conveniencia de notación, porque solo estamos simplificando las ecuaciones para que sean más generales y más fáciles de comprender, pero nos ha forzado a poner el índice como un índice, un subíndice, que vamos a bautizar un índice covariante. Ya explicaremos por qué. Y esto lo hemos descubierto de esta manera, dos tipos de índices en las coordenadas, que además van a esconder propiedades diferentes entre ambas, pero que eso ya lo iremos viendo. Tenemos las coordenadas con índices contravariantes, las coordenadas con índices covariantes. Y lo que es importante, el teorema de Pitágoras
multidimensional, sin necesidad de poner el sumatorio, sino expresándolo como una operación que hemos denominado contracción, que esa contracción es un sumatorio, básicamente, sobre el índice implicado, también nos da una cosa interesante. Nos da como resultado un número. Y esta operación de contracción de índices es muy importante porque, fijaos, una coordenada que tiene un índice que se llama índice libre, este índice puede adoptar cualquier tipo de número. Puede ser, esto es una coordenada que puede ser de cualquier estilo, X, Y, Z, no lo sabemos, está sin determinar. Pero si hacemos una operación de este estilo, este índice ya desaparece en el sumatorio, porque lo que vamos a obtener es una coordenada multiplicada por otra coordenada, porque estos índices se van a neutralizar en ese sumatorio y el resultado nos va a dar un número. Yo me lo imagino de esta manera, como si estos índices se simplificaran y al quedarnos una magnitud que no tiene índices libres, esa magnitud es un número, es un escalar. Y eso va a ser una piedra angular en el cálculo tensorial, pero ya lo iremos explorando con más tranquilidad. Pues muchas gracias por vuestra atención, os invito otra vez a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito, os dejo un enlace al curso de cálculo tensorial y un enlace a la lección anterior y también os voy a dejar los enlaces en la descripción al vídeo. Pues muchas gracias y hasta la siguiente lección.